Tú mover la pantalla igual se te va Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos esta tarde. Saludamos a Mateo Ramírez, Jorge Gutiérrez, Cindy Muñoz y Carolina Beltrán, que nos acompañaron en el si proceso. mover la pantalla se te va. Entonces, bueno, decidimos tener este espacio como para socializar un poco cómo fue el proceso, eh, teniendo en cuenta que, de hecho, una de los objetivos, uno de los intereses de esta segunda versión del encuentro de acciones foráneas fue adentrarse un poco entre la transdisciplinariedad y las formas de ejecutarse de una performance, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto como para dar pie al abordaje de lo que fue el proceso de selección de obras, quisiera como preguntarles a ustedes cómo vieron esas interrelaciones entre las disciplinas, cómo se vieron atravesadas, cómo las vieron ustedes cuando estuvieron recibiendo, pues observando estas obras que pudimos recibir. No sé si Cindy puedes comenzar. Hola, ¿cómo estás? ¿Sería hacer el mismo comentario de ahora? Bueno, uno de los problemas que tuve dentro de la categoría de fotografía y performance es que primero se dio muy poca participación y segundo, la articulación entre imagen y performance fue nula, realmente parecía más como un registro de una performance y pues eso de alguna forma permitió que no se dieran otras posibilidades. O sea, los textos que mandaron eran muy buenos, muy conceptualmente estaban bien sustentados, pero en el momento como de ver las fotografías como tal, no había como una relación y una correspondencia. ¿Consideras que este espacio de un poco acción-reacción o incorporar como las dos disciplinas puede ir más allá de lo que pudimos ver como la fotografía únicamente como un objeto de captura de registro, digamos? Sí, yo creo que ahí, o sea, se puede explorar un poco más, incluso si se logra desarrollar un proyecto eh, que quizás puede contener horas efímeras, pero sí que pueden ser alimentadas o por archivo o por información que visualmente pueda llegar a ir un poco más allá como de una acción de un momento y captarlo. Por ejemplo, había una obra en la que era del agua y entre la agua, una botella de agua, vertir una botella de agua cristal sobre el río contaminado. Entonces, una forma de explorar es simplemente quizás buscar, tratar de captar detalles de esa agua contaminada en relación al agua limpia y quizás ese momento en el que se encuentran el agua limpia con el agua contaminada. Ahí ya hay, digamos, algo un poco más que el registro del chico virtiendo el agua sobre el río. Un poco una forma de como de permitir que la fotografía también accione, que es precisamente lo del close-up, ¿no? Que era lo de la línea de performance y fotografía, como la acción sobre la misma acción, porque actúa también, es un actor activo dentro de la acción, ¿no? No sé cómo lo viste, Caro, tú desde la línea del performance y video, registro, interacción y vigilancia. Bueno, en esta categoría se presentaron también, fueron 6 obras las que se presentaron y pues bastante complicado el tema de apropiarse de las herramientas audiovisuales para poder hacerlas parte de la obra. Creo que
al menos en tres de las obras se nota el esfuerzo de transmitir a través de los distintos formatos, usando ya sea el vertical o el horizontal, o haciendo transiciones, o poniendo textos, jugando con la juxtaposición de imágenes. O sea, creo que se alcanza a notar una búsqueda por transmitir algo que vaya coherente con lo que conceptualmente quieren transmitir a través de las obras y lo que también decían en sus textos. Eh, en las otras tres obras no se siente tanto como esa búsqueda, más compleja. Hubo una, que es el caso de Papaya Loop, que sí que hay una puesta en situación, donde se juega con lo que está pasando y lo hacen bastante chévere. Pero, por ejemplo, en obras como Eros Epicentro, si tengo algo por decir, pues utiliza el video como si fuera registro de la obra y no como tal parte de ella. Entonces creo que es importante notar que, que si se va a mostrar, exhibir la obra, ¿no? Siento que sí es importante que haya una conexión, no se trata de encontrar como esa forma de sinergia entre la forma en la que es presentada a través, por ejemplo, ahorita de la virtualidad para un festival que es virtual. ¿Cómo les fue a ustedes, chicos? Guti, Mateo. Em, mm, bueno, recibí 5 entre charlas y obras y siento que las más fuertes eran 4. Y dentro de esas 4, siento que 3 en realidad sí tocaban la problemática de la escritura en varios aspectos, o sea, conectándose incluso con las otras categorías, porque podríamos entrar a la desaparición de la escritura, tomando el cuerpo como letra también, incluso la palabra, incluso podríamos tomar el sonido o hasta el mismo video como escritura. En ese sentido, creo que, por ejemplo, cada una tiene sus particularidades. Creo que la más fuerte, la que tematizaba mucho más fuerte la cuestión de la escritura, era la didáctica deconstructiva, una didáctica por venir, que si bien tenía una impronta demasiado filosófica, demasiado francesa, derridiana, deconstructiva, mucho hombre también, era uno de sus puntos débiles, sí se encargaba de tematizar la cuestión de la escritura en su época de fragilidad, de desaparición, y cómo poder encontrar alternativas y posibilidades a eso a través de una escritura que deconstruyera los algoritmos virtuales, por ejemplo, que jugara con el hackeo y ese tipo de cosas que pueden dar un realce nuevo a la escritura en esta época. Luego creo que tengo algo por decir. También siento que pone en jaque la cuestión del cuerpo en la calle como escritura corporal, y también hace un juego con las palabras y las etiquetas en los vestidos. Si bien creo que esta performance es anterior a la pandemia, creo que igual propone algo novedoso, o sea, propone algo, es como una apuesta a esta época. Si bien quizás no fue pensada para eso, pero igual da pie para eso, da pie para pensar cómo el nuevo mostrarse de los cuerpos en la calle. También el uso de la etiqueta en el cuerpo me pareció muy cuestionador de la etiqueta neoliberal, por ejemplo, de las etiquetas de género, de la violencia machista. Ahí hay un uso de la escritura que me pareció muy bueno, muy crítico. Después, para mí, vendría la perfoconferencia,
las palabras y los cuerpos, que también tiene su peculiaridad. Ahí también hay un uso de la sonoridad, de la música, hay un uso de los instrumentos, y hay una tematización y una conceptualización de un nivel bastante bueno. Lo que no me pasó con Autofagia, por ejemplo, que si bien Autofagia presenta como le pasó a Cindy, un texto bastante conceptualmente bastante bueno, que sí problematiza en el texto la cuestión de la escritura y de la violencia, por ejemplo. Creo que como en cuanto a obra, quizás no se encarga tanto de eso. Eso como a nivel general, pero creo que sí hubo un interés por problematizar la cuestión de la escritura por lo menos en tres, yo veo, por lo menos en tres. Y sí, la cuestión de la desaparición de la escritura, por lo menos de alguna forma está presente. No sé si después vamos a ir ahondando más en cada una. Eso es grandes rasgos. Gracias, Guti. Sí, creo que eso nos da un poco pie para ir entrando un poco como en detalle de cada uno un poco más adelante. ¿A ti cómo te fue, Mateo? Bueno, en principio también lo mismo. Siento que en mi categoría hubo una increíblemente baja participación. De hecho, como tal, en esa línea específica hubo una obra, eh, Escape a un sueño catártico, y siento que aún se piensa un poco como muy desde la narrativa y como muy desde el guión en cierto momento. Me gustó también la exploración sonora que hubo con un redoblante o con gritos específicamente. Sin embargo, en otras obras que pude observar, eh, tal vez la música y la exploración no son como tan evidentes de la obra como tal. Eh, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver Eros Epicentros y siento que en parte la música se hizo como una especie de música de mobiliario mm, a lo Eric Satie, que Eric Satie prácticamente decía, bueno, hago esta música de mobiliario para que no sea escuchada, solo para que acompañe un almuerzo, una boda o algo por el estilo. Siento que estaba un poco, no sé si cabe la palabra sobreproducido en cuanto a sonido, tal vez, no sé. Eh, pero en obras como Autofagia veo que musicalmente sí, no sé, si bien no se exploraba tanto, eh, me parece que sonoramente como que había cohesión y era como compacta con imagen y sonido, al igual que también un poco Escape a un sueño catártico, ¿sí? Pero yo creo que sería chévere que eh, en en un momento determinado de esta conversación hablemos sobre la exploración sonora y cómo esto se puede mezclar con las otras disciplinas. O sea, salirse tal vez un poco de los convencionalismos y de que todo sea tan cuadrado y tan... sí, esa es la palabra, como tan cuadrado y falte un poco más de exploración. ¿Qué puedo hacer yo con el sonido? Y que ayude a mi obra, tal vez. Entonces, pues eso es como mi visión. ¿Ustedes creen que de pronto a la convocatoria presentar así como desde líneas que ya de entrada pues se, digamos, sugerían esta transdisciplinariedad pudo haber incurrido en el hecho de que pues hubo como
si bien no como una respuesta masiva por parte de las personas que participaron, puede ser. No sé si cómo lo ven ustedes de pronto y si ya, bueno, no sé, más adelante podemos de pronto ir un poco como viendo cada obra. Yo creo que empecemos como desplegando luego como lo de performance y video, que fue la que más, eh, digamos, propuestas tuvo y tuvo como propuestas entre cada línea de participación también. Entonces, no sé, bueno, empecemos con eso, ¿no? Como que no sé si de pronto por esa como reserva o un poco negación a experimentarse y explorarse como desde una transdisciplinariedad más amplia, aunque ya el performance es muy transdisciplinaria, ¿no? En todo su proceso de investigación, de, no sé. ¿Alguien tiene algo por decir sobre eso? Bueno, vamos en orden como íbamos. No entendí muy bien la pregunta, pero Eh, mi pregunta es, si crees que el hecho de como de no animarse tanto a explorar en la transdisciplinariedad, como en decir, bueno, quizás lo que hago es performance y fotografía, como que tengo no sé, un quehacer o un ejercicio performativo más fuerte desde la fotografía, el no, de pronto, el no identificarse con esa transdisciplinariedad puede que haya incurrido en el hecho de que la convocatoria no fue tan amplia. Yo creo que sí, porque digamos que dentro de la fotografía como tal, o muchas personas que están dentro del campo de la fotografía, ya de por sí salirse del rol de que el cuerpo del fotógrafo es el que está detrás de la cámara y no el que está delante, ya es como una ruptura bien grande que pues a muchos les cuesta, a otros están como comenzando como con el camino o el trabajar con otros cuerpos. Ya de ahí a comenzar investigaciones o simplemente a entender que cuando tú comienzas a trabajar con tu cuerpo ya hay como unas nociones que van más allá de lo solo fotográfico, sino ya entran relaciones un poco más de arte, acción o performance. Entonces ya ahí yo creo que faltaría un poco de conocimiento por parte de las personas, porque sé que hay muchas personas que trabajan lo que es el autorretrato, trabajan proyectos netamente con cuerpos, ya sea propio de otros, pero no tienen como quizás todavía la conciencia que eso que hacen está conectado con el performance. O sea, en un momento alguien me preguntó cómo se podría participar y esta persona, bueno, yo vi su trabajo y tenía un trabajo un poco más documental hacia el exterior, pero digamos, incluso allá en Pasto yo sigo el trabajo de varias fotógrafas y siento que tienen trabajo con cuerpo desde lo creativo, pero creo que quizás ellas no se enuncian desde lo performático, sino como más de una exploración creativa, una exploración, sí, esto es experimental, es fotografía artística, es fotografía creativa, más no fotografía performática, aunque en gran parte de su trabajo sea con cuerpo. Ya dentro del performance, también siento que está todavía difícil esa línea entre la cámara hace parte como la que registra, o sea, la que documenta, la que deja como hace que el performance no sea efímero, sino que sirve como para el archivo, o sea, como esa línea entre la fotografía va más allá de eso. Siento que todavía está también, por lo menos de lo que mandaron, siento que falta como explorar un poco más y todo creo que es tanto conocimiento como exploración creativa.
Caro, Guti, ¿ustedes qué opinan, Mateo? Yo creo que, perdón, es que yo creo que no sé qué tan, o sea, no tengo como el, la experiencia, digamos, desde la parte de una persona que haga performance, pero sí desde la parte de video. Y también siento que hay cosas como de la exploración la investigación que tiene cada artista, em, que, que no sé, que desde mi posición como espectadora, eh, necesito que conecte conmigo, necesito que yo me abro para eh, para recibir, digamos, una información, una sensación, una emoción. Y, y la cuestión es que la forma en la que yo recibo la obra, o sea, no va a ser igual. Por ejemplo, la obra de Tengo algo por decir que se hizo de forma experiencial, evidentemente no es igual, ¿no? Esa experimentación en el lugar a cuando alguien me hace el favor o está grabando toda la acción, y en la acción puedo apreciar cuál es la reacción de las personas que están ahí, pero eso lo estoy viendo posteriormente, es el registro, ¿no? Es el registro de la obra lo que yo estoy viendo y no la obra. O sea, me hace sentir a mí como espectador. ¿Te desconecta un poco? ¿Cómo? ¿Te desconecta un poco? Me desconecta un poco, aunque comprendo la intención y aunque me parece que es un trabajo valioso. Si solamente me quedo como si el registro de la obra fuera la obra, creo que pierde un gran porcentaje de lo que debería transmitir. Entonces, para estar en ese tipo de escenarios o ser mostrada, exhibida de determinada forma, creo que es necesario como pensarse el cómo se muestra, ¿no? Y yo entiendo que, por ejemplo, se hizo antes de pandemia y que podría, y que pues no es como tampoco, o sea, no creo que haya sido esa la intención, pero si estás en una categoría de video performance, no siento que vaya con la categoría de video performance, porque el video es un registro solamente documental de la obra que pasó. En cambio, por ejemplo, en obras como la de Citrinas y Rubedo, em, la textura, el audio, el sonido, o sea, cómo vas pasando de un momento a otro de la exploración que ella hace con el cuerpo, con el espacio donde está, me hace sentirme muchísimo más conectada por el mismo tema de que se preocupa por transmitir a través de las herramientas que le ofrece el audio y el video, e investiga cómo mover la pantalla, cómo mover la parte plástica, digamos, del video para eh, transmitir como esa misma exploración que ella está viviendo en el momento de hacerla. Me parece que se convierte en algo un poco más atemporal y que no importa si estoy mostrando la obra en el video o estoy viéndola en vivo, porque me sigue transmitiendo esa intención como más global. ¿Te da como una sensación más de presencialidad? ¿Más ¿Esa? de qué? De presencialidad, o sea, como si tú pudieras estarla viendo en este momento, distinto a, por ejemplo, tengo algo por decir que mencionas que pues tú sabes que fue hecha en un pasado y que te dice y te sugiere eso todo el tiempo. Sí, La me da un sentido más de presente, más que de contarme algo que ya pasó. Te entiendo. Bueno, igual esta línea pues era precisamente registro, interacción y vigilancia, entonces un poco creo que juegan y esa era la intención, ¿no? Precisamente creo que cuando se pensó esta línea, eh,
y creo que debió haber sido para la mayoría de ellas como sugerir esas diferentes posibilidades, ¿no? Porque aquí en esta línea se sugiere muy claramente que el video puede ir más allá del registro precisamente. En la acción, Claro, en la acción sobre la acción, esa también era la intención, de alguna manera. Mm, entonces, bueno, no sé. También la de Citrina, de Fina Ferrara, que es Citrina y Rubedo, Citrinas y Rubedo, la pudiste ver tú, Mateo. ¿Cómo viste la cuestión de la sonoridad de esa obra? Siento que, bueno, antes de hablar de eso, siento que a Carolina le dio como esa sensación de que, ok, entiendo que no sientes que sea tan del presente y tan performática como tal, de que se está haciendo ahí y bueno, es el performance y se fue. Prácticamente eso mismo ocurre como cuando, no sé, la gente se reúne a un jam y tocan e improvisan y cuando la gente hace jazz, por ejemplo. Es curioso decir como que se graba el jazz canales por separado y es raro porque uno no siente como la interacción, como lo que está sucediendo en el momento. Cualquier cosa puede suceder en edición después y tal vez le quita un poco como la gracia a la acción, ¿no? Em, entonces, bueno, siguiendo con la pregunta que me hizo Erika, siento que en la obra había como un poco más de cohesión en en cuanto a lo musical. Creo que había un poco más de exploración eh, y como que de por sí el acto me decía como muchas cosas, era un poco bastante concreto, tal vez, se podría decir. Sí, pero a mi modo de ver, creo que hubo una exploración chévere, sonora. Guti, tú tenías... Sí, sigue. Sí, sobre el tema de la convocatoria quería referirme un poco como a lo que tú habéis preguntado recién. Dale. Yo siento dos cosas, que primero, no sé, esto no es una crítica ni nada, pero siento que fue primero una cuestión de tiempo, de que hubo poco tiempo para mandar propuestas, porque igual yo sentía que hubo amistades que querían mandar, pero no alcanzaron, por ejemplo. Y segundo, bueno, es una cuestión práctica que da lo mismo en el fondo, pero segundo, es una dificultad con la performance misma, creo que con el concepto mismo de arte de acción, de performance, de cómo se le quiera llamar, porque sí o sí se está jugando con una transdisciplinariedad o con una antidisciplinariedad, porque no se sabe dónde están los límites entre sonido y mi cuerpo, entre imagen y mi cuerpo, entre el registro y el registro objetual, por ejemplo. Quizás, no sé, por ejemplo, en las palabras y los cuerpos, quizás también parte del registro objetual era el cuenco, por decir algo. Entonces hay límites trastocados y que ¿cómo se llama? Dan para esto, dan para que si los dividimos así tan tajantemente, pueda que ocurra algo así, en el sentido de que por ejemplo, las palabras y los cuerpos, esa video, o sea, esa performance, de hecho dije video, pero yo la conceptualizo como performance conferencia o perfoconferencia, digamos. Tematiza la cuestión del mantra, ¿cierto? Hay harto está el tema del mantra. ¿Y cómo eso no va a entrar en la otra categoría? Digo, me pregunto. Entonces ahí hay algo, tengo algo por decir, igual está la cuestión de la escritura, pero también está la cuestión, como decía Carolina,
del registro, pero que a la vez no es registro, pero sí puede ser registro, y ahí podemos entrar a desvariar ¿cómo se llama? Los límites. Eso sentía respecto a la pregunta que tú, que es una cuestión que, por ejemplo, ¿por qué decimos que el sonido no es una escritura? Eso me pasaba a mí con mi categoría con la que me tocó. ¿En qué momento yo digo que esa persona que está ahí con su cuerpo haciendo tal y tal otra cosa es o no escritura? Entonces, ¿por qué la palabra no puede ser sonido? ¿Por qué, por qué ese sonido que está en ese video no es un... No, no sé si se entiende que al final, de repente, al tratar como de medir la disciplina, pasan estas cosas, de repente. Pero no es ni positivo ni negativo, creo yo. Además que nos encontramos en un contexto de pandemia donde todos los conceptos explotaron, donde, de hecho, yo me preguntaba, cuando tú me invitaste, yo decía, ¿quién va a mandar cuestiones de escritura si ahora nadie está escribiendo? O sea, o solamente la gente muy, digamos, muy entusiasmada está escribiendo, porque ahora los medios virtuales se lo tomaron todo y la escritura hoy en día es un video. La escritura hoy en día está como explotando ese concepto. Y ahí quería cerrar esto, pero también quería decir que aquí está la Valeria, que se le ocurrieron unas preguntas. No sé si podemos dejar un momento para después. Claro, sí. Quizás después podemos hacer una variedad de preguntas, digamos, y la Valeria misma pues, puede ahí poner su voz. Quizá ahí estoy pensando en algo y yo creo que lo que dice Guti es como que era inevitable que de una u otra manera pase eso, ¿no? Y creo que Interesante igual. sí, total. Y cabe como preguntarse cómo utilizo yo los medios que tengo, ya sean electrónicos, analógicos, para plasmar dentro de esta virtualidad lo que conlleva prácticamente el performance y a qué niveles puedo usar lo que tengo. Entonces también sería chévere como discutir eso. Sí, eso era lo que en algún momento hablábamos con Cindy sobre cómo la fotografía había terminado resultando en estas épocas como una única opción, ¿no? Para algunos pues, artistas fuera de convocatoria que habíamos estado como estudiando un poco paralelo al proceso de selección. Y claro, o sea, eh, esto sirva para instar a decir que puede ser, o sea, como sí, explotar estas herramientas que tenemos a la mano y también como dejarse ser con ellas, ¿no? Un poco. No sé si de pronto podemos, si ustedes tienen como algunas inquietudes, podemos como pasar un poco a eso, como para ir dándole ya una curva a la conversación y de pronto ver también las preguntas que se le ocurrieron a Valeria, puede ser. Eh, no, no sé. Si alguien quiere decir algo en realidad. No, yo creo que hasta ahí todo bien. Pues quizás hacer una anotación sobre lo que decía Erika, lo que hablábamos, y era justamente que estos tiempos que se tornaron muy tensionantes para muchas personas y que de alguna forma dieron justamente como para los que tenían el privilegio de no tener que estar, digamos, padeciendo economía, más pandemia, más todas las dificultades, tenían mucho tiempo de sobra quizás, mucho espacio porque se pausó el trabajo, se pausó el estudio, se pausó todo. Y eso mismo a veces, por ejemplo, sé que muchos fotógrafos
muchas fotógrafas que se dedicaban a hacer fotografía de calle, street photography, que se dedicaban a hacer fotografía de otras personas o de paisajes o algo que estaba por fuera de su propio cuerpo, volcaron la cámara hacia ellos mismos, hacia esa intimidad del cotidiano, de su vida, un poco también para hacer catarsis psicológica de la situación que estaba pasando, o sea, quizás para no pausar la manía de estar gestando proyectos o haciendo fotografías. Entonces, sí sé que en este tiempo salieron muchos proyectos y se transformaron visiones desde la fotografía, que pasó de ser algo como la cámara que retrata el objeto hacia el exterior a la cámara que autorretrata como el sujeto que suele estar generalmente delante, detrás de la cámara. Entonces, ahí pasó algo particular, entonces por eso pienso como, pensé que iba a presentarse muchas más personas, porque sí siento que es una categoría que es muy rica, que tiene muchas posibilidades y que justamente este tiempo como que ha logrado que muchas personas como que lo desarrollen o lo exploren, pero justamente entendiendo la cuestión de que muchas personas no entienden que hay una relación entre cuerpo y performance, cuerpo, arte, acción, y que trabajar con tu cuerpo entraría ya a generar exploraciones de gestos propios. Entiendo como por qué muchas personas no se enuncian haciendo este tipo de trabajos, no se enuncian desde lo performático. Primero porque es muy poco el tiempo, o sea, un año, menos de un año, y segundo porque quizás ahorita que acabe la pandemia o que muchas restricciones cambien, vuelvan a volcar su mirada a lo que hacían antes. En relación a esto, yo quería preguntarte, Cindy, si tuviste oportunidad de mirar el registro fotográfico, bueno, un poco como el contenido fotográfico de la obra de María Vivas, que se publicó esta mañana y que esa creo que no te la entregué a ti como fotografía, la revisamos con Carolina Beltrán porque se inscribió precisamente a la línea de performance y video, pero en el proceso ya habíamos tenido la reunión contigo y bueno, viendo esa obra dijimos, pero la calidad fotográfica, o sea, lo que transmitía la fotografía de esa obra me movió muchas cosas. Y a propósito de eso mismo, pues quería como mencionar, Carolina había tenido como una experiencia con videos que me compartió antes de esto y yo lo relacioné muchísimo, o sea, las dos obras como que las relacioné mucho porque es una forma de dirigir, como dice Cindy, como la cámara hacia uno, pero sin ser el mismo cuerpo el que está ahí, o sea, como sin ser el cuerpo el protagonista de la fotografía, sabes que hay un viaje como hacia el interior de alguna manera. A mí me pasa algo muy particular con María y es que yo le ayudé a hacer curaduría a María hace unos 3 años. Y hace poco nos volvimos a encontrar en un taller que di de archivo fotográfico, no, el taller era autobiografía desde lo fotográfico y de colonial, y ella se metió al taller. Y hace 3 años que conozco su proceso, justamente porque ella es una mujer que perdió a su madre y la fotografía fue un poco ese dispositivo que la conectó a ella en ese estado de viaje, de migración a Alemania, y ella antes de que la mamá muriera en ese viaje de irse a vivir allá, la fotografía era ese dispositivo de compartirle esa nueva experiencia de vivir ella en Alemania, y estuvieron así creo que los primeros 2 años en los que ella estaba. Se da la muerte de la mamá y ella me busca, no sé cómo me encuentra, y me dice que ella quiere hacer una exposición, que ella no es fotógrafa, que ella no es artista, que ella no sabe, pero ella quiere hacer una exposición porque siente que es importante todas estas fotografías que hace con su madre, hace para la madre,
y siente como que desea como que la mamá esté en el presente, como que tiene un duelo ahí que es importante como canalizar. Y le ayuda a hacer la exposición, estuve ahí como en un proceso súper bonito con ella hace 3 años y ya ella me cuenta, hace un año me contó que había quedado en un laboratorio en Alemania y bueno, logró ir desarrollando una mujer muy constante, o sea, lo que me gusta es eso, que es una mujer que es muy persistente, como que tiene una inquietud, tiene como muchas cosas bellas que la habitan allá misma en esa relación con la madre. Yo le decía, tenemos muchas cosas afines porque yo también trabajo con mi madre, también trabajo con el duelo, y en eso par, pues tenemos una amistad y ahorita vuelve al taller y es muy bonito porque ya, como ves, yo ni siquiera sabía que se había, sí me preguntó por la convocatoria, pero no sabía que se había presentado y fue muy bonito y sorprendente ver que había estado como en la categoría de video performance, justamente porque eso no lo había compartido en el taller, esta relación con la menta, que lo había estado desarrollando allá en ese laboratorio de arte en Alemania, como la madre, como cultivar, como esa relación con las plantas, y incluso lo que vamos a hacer como cosas peores en el taller. Entonces, la verdad, como quedé muy contenta porque justamente es exploración, ¿no? Como ella, por ejemplo, tiene una exploración muy interesante con el archivo de la mamá, y estuvimos hablando bastante del archivo fotográfico de su madre y las posibilidades que tiene ese archivo fotográfico. Entonces, como que justamente la fotografía y los proyectos fotográficos relacionados con la performance no solamente están como en ese autorretrato de tomarse fotos a sí misma, que en algún momento en un ejercicio lo hicimos y me dice, yo no quiero salir en la foto. Yo dije, no, es que tú no tienes que salir en la foto, eso es una decisión que tú tienes porque tú puedes contar tu historia, las historias que deseas contar de otras formas. Entonces, por lo menos, por ejemplo, con las plantas, que es como con la mente, que es la forma en la que lo está haciendo ahora. Dale, Guti. Quería solo como mencionar algo que quizá puede aportar a por qué tal vez llegaron pocas propuestas en fotografía. No sé, se me ocurre. A propósito de mi sorpresa, en relación a que llegaron varias en escritura, siendo que yo creía que iban a llegar pocas. Siento que, bueno, el uso de la imagen actual, hegemónico, basta con tener un celular, cualquiera hace una foto, la sube a Instagram y vive su vida en base a la fotografía, los medios de comunicación, la publicidad. Hay ahí un uso de la fotografía convencional y que gana terreno. Entonces, quizás por ahí pueda haber algo en relación a una desmotivación a su uso que no sea el autopublicitario, el autorreferencial o por ganar likes, etcétera. Quizás por ahí pueda haber un tema como de desmotivación. Al menos yo he sentido eso desde que cualquiera puede tomar una cámara y hacer un video, grabar una música, hacer una foto. Creo, al menos esto me pasa personalmente, al menos creo que mucha gente que antes lo hacía ya no lo hace, porque ve que hay una desmotivación. Y en relación al tema de la escritura, creo que quizás sacando alguna conclusión apresurada, porque quizás la escritura cada vez está más desvalida, digamos, en términos convencionales de escritura, alfabética, letras, digamos. Quizás de a poco va naciendo gente más motivada a darle vida a ese mundo. Quizás le ve la necesidad porque quizás está quedando tan desvalido, como tú decías, desapareciendo, quizás por ahí nace una motivación extra. Pero eso, no sé qué sienten ustedes en relación a eso. Me parece muy importante como, o sea, me gusta mucho cómo estamos en este momento de la conversación porque es también el cómo se sintieron ustedes respecto a las obras, ¿no?
por ejemplo, lo que nos comparte Guti, esta percepción me parece muy interesante, el hecho de cómo sentirnos tan bombardeados por la fotografía, por el video, por todo el tiempo tener ese registro como tan a la mano y la urgencia de pronto de explotarse por otra parte que está como agotándose en nosotros. Y por ahí quería como tomar cuando también empecé a mencionar a María Vivas, porque fue una de las obras que a mí me sintió mucho, me hizo sentir mucho dentro de toda la convocatoria, pero pues también todas estas sensaciones que pueden llegar a surgir entre nosotros del hecho de, bueno, esperar o no esperar escritura en esta época, esperar o no esperar registros fotográficos, esperar o no esperar experimentaciones sonoras ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo se sintieron ustedes? Me gustaría escuchar a Mateo, a Carolina. Bueno, a ver, ¿Caro o voy yo? Ok. Pues realmente siento que mm, muy probablemente como que no sé hasta qué punto se llegue, se tenga pues conocimientos sobre, no sé, paisaje sonoro, eh, poesía. Sí, hay una categoría dentro de esta vuelta que es como poesía sonora, pero no exactamente desde la escritura como tal, sino desde netamente el sonido. em, o no sé, la exploración como tal, o sea, sentirse como libre, em, libre con las cosas. De pronto ocurre mucho que a la gente como que le da esa vaina de sentirse juzgado, criticado por lo que hace, y también es como una atadura de la cual uno debería como desligarse un poco. Quizá, quizá ese sea como el punto de por qué la gente no entró como a esta categoría. O sea, cómo articular eso, qué puede ser mantras, como mm, para combatir el silencio prácticamente. Entonces, entonces creo que esa es la reflexión de ese punto, como de hasta qué punto le doy importancia tal vez a lo que la gente pueda decir, pensar, ya que lo sonoro tiende a ser muy estructurado en parte, ¿no? O sea, como decir, me voy a ir de estos cánones y ya. No sé, no sé ustedes qué opinen con Como relación que a no fuera eso. ruido, una cosa así Ajá, como no ruido. sí, exacto. Y en parte me pongo a pensar, yo, no sé, en las aulas de música uno escucha como a John Cage, el loquito Cage, o cosas por el estilo, ¿no? Y pues creo que va un poco más allá el trasfondo de lo que él estaba haciendo. O sea, eh, hacer una obra, pues, como 433 que si bien se popularizó mucho por John Cage, eh, tuvo sus antecedentes básicamente en un periodista y escritor francés que se llamaba Alphonse Allais, no sé cómo se pronuncia realmente, donde él hizo una marcha fúnebre para un muerto sordo. Y entonces, entonces como sí, la reflexión es desligarnos un poco de los formalismos y lo tradicional y simplemente explorar. A mí me gustaría como añadir un poco también, tiene que ver con lo que acabo de decir Mateo, pero creo que tiene que ver un poco más con lo que se dijo antes. Y es que, no sé, yo creo que desde las que, desde los
los artistas, las personas que hacen estas exploraciones, estas investigaciones, hay una necesidad, ¿no? Y hay una necesidad de análisis, una necesidad de investigación, de encontrar más preguntas o de responderse preguntas. Y es una actividad súper reflexiva que te exige constante alimentación y retroalimentación todo el tiempo. Y creo que toda esta dinámica de las redes, del exceso de información, también te hace sentirte vigilado. Entonces me gustaría como traer un poco la, 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 la línea temática del video performance, digamos, iba hacia el registro, el video performance, la vigilancia. Y yo creo que todas estas cámaras que tenemos ahorita en la casa, en el computador, en los celulares, en las tablets, en infinidad, estamos en constante intercambio de imágenes. Creo que también son imágenes que de alguna manera nos vigilan, ¿no? Y entonces se trae como a colación algo que se expresa dentro de la parte documental, por ejemplo, de para qué salir a grabar más marchas, para qué salir a grabar más manifestaciones y ya toda la gente está grabando todo el tiempo. Entonces, creo que también es un llamado quizá, no sé, a hacer uso de todo eso que se está produciendo sin necesidad de que yo lo tenga que filmar quizá, sino que resignificar el archivo. Y me parece muy, o sea, como que también, eh, como que puede ser una posibilidad dentro dentro de lo que está sucediendo ahorita, porque no sé, digamos, no vamos hacia atrás. O sea, yo siento que sí, ya estando en este punto, esa búsqueda del silencio, esa búsqueda de los espacios, de la reflexividad va a persistir y va a hacer que tengamos que inclinarnos hacia otras herramientas y a otras formas de exploración, valga la redundancia. Y también me gustaría hablar sobre la obra de María. Es una, aunque creo que se transforma mucho como la conversación, pues se va hacia otro lado. Pero me gustaría decir que es una obra que a mí en lo personal me hizo sentir muchísimo. O sea, como que todo el dolor, yo lloré viendo las fotos y fue como, como muy impactante la forma en la que no es necesaria la alta calidad, ¿no? No es necesario que haya grabado con la cámara profesional, pues es una cámara que te registra la imagen y que o sea, sobresale más la intención con la que la hace que la misma, podría decir, la parte técnica, ¿no? Y, y en cuanto al video, creo que en el video lo intenta no sé si también hacer una especie de traducción de esa sensación, esa intención, pues a la parte videográfica, creo que lo hace bastante bien, aunque con el video siento como una barrera también en cuanto a en la cuestión del tiempo, ¿no? Porque yo desde el texto y desde las fotos siento que es una exploración profunda y bastante larga. En cambio, en el video la siento que es corta. Siento que no hay una transformación, algo en el video que me indique que ha pasado mucho tiempo de una acción a la otra y creo que eso podría ser interesante también de tratar de lograr desde el video. Bueno, me parece todo lo que se ha hablado aquí me parece de gran calidad porque de alguna forma esa es la intención, como que también por una parte te, darle un poco cara a un proceso formativo eh, con las personas que asistieron a cada espacio del encuentro, pero también como manifestar como ese peso de los procesos de cada obra, también cuánto cada obra puede trascender o no, cómo nos trascendió, cómo nos atravesó en el proceso porque pues al ser también como
curadores, estamos siendo observadores y hacemos una observación activa, reflexiva, incisiva sobre las obras que pudimos ver. Nos aporta mucho, mucho tener también como este espacio para analizar cómo fue el fenómeno de este encuentro, digamos, cómo se da a luz un poco este encuentro y cómo nos muestra, bueno, un poco también como la intención siempre de cómo este fue gestado, ¿no? Que es como ver unas acciones foráneas precisamente, ¿no? Acciones que trascienden esos límites, trascienden esas fronteras, necesitan estar en un movimiento constante y necesitan llegar al otro a afectar de alguna manera. No sé si... Dale, Guti. Yo le quiero hacer una pregunta a Carolina. Me pasa que yo no sé si la pandemia es una oportunidad o como un hackeo a la performance. No sé, igual creo que no es casualidad que los encuentros de performance se hayan aplazado, se hayan cancelado o hayan mutado tanto y no sé, siento que no sé si es el confinamiento y la pandemia, digamos, es una oportunidad o su anuncio como de muerte o de transformación, digamos. Y en ese sentido, quería preguntarle eso. Bueno, es una primera parte, digamos, de la pregunta. Un poco más general, pero en relación a la temática de Carolina. eh, bueno, yo siempre le he tenido miedo a las cámaras. Antes de la pandemia, yo siempre he tenido tapado acá esto. Siempre, siempre, en los celulares, todo. Y ahora, ya se explotó esta sensación en mí, o sea, se maximizó. Y en vez de tener un cariño mayor a las cámaras, digamos, le he tenido una repulsión mayor. Entonces, en ese sentido, le quería preguntar a Carolina, ¿cómo cree que podría también tematizarse problemáticamente o problematizar esa relación con el video en términos del confinamiento y de la vigilancia, por ejemplo, de la cuestión del panóptico, puede ser? Y si eso es una oportunidad, digamos, o no hacia la acción. Hay gente que ve que el confinamiento da más oportunidades y los medios, digamos, son una vía, pero de repente no sé. Quería preguntarle eso. Y son muchas, es muy difícil esa pregunta. Yo también le tengo miedo a la cámara, realmente, y creo que es también, yo no sé si también te pase, pero digamos a mí lo que más me asusta es que se queda como un registro, como una extracción de lo que uno es y perdura en el tiempo y tiene como vida propia, así como que alguien la puede encontrar, la puede ver y eso no es soy, o sea, no tiene que ver conmigo, ya es como algo que sale de ti, o sea, es muy complicado. Y, y creo que depende de cómo la asuma cada persona. O sea, respecto a tu pregunta de si creo que si es una oportunidad o no es una oportunidad o es una condena a muerte, yo creo que la condena a muerte se la da a cada persona. O sea, pasa como con el paso, por ejemplo, de los libros, de la novela, que en algún momento tiene su auge y luego su decadencia. Yo siento que puede ir por ahí, o sea, podemos estar frente a algo que transforme y lo vuelva, y vuelva algunas formas de expresión decadentes, o puede que hayan ciertos artistas que digan, o sea, que se rebelen contra eso, porque de alguna manera uno se está viendo obligado a adaptarse. Entonces, puede ser simplemente desligarse y decir como no, o sea, encontrar una forma, encontrar maneras de no verse obligado a adaptarse e igual a través de eso hacer una exploración. O sea, siento que
que no es tan cerrado a es una condena a muerte o o son oportunidades, sino que creo que depende del proceso que lleva como cada uno. Y con respecto también a lo de las imágenes, yo creo que eso es una cosa súper compleja. Por ejemplo, en mi caso, yo he grabado a mi abuela y nos hemos grabado juntas y ha sido o sea, no tengo conclusiones, o sea, es como algo que me mantiene pensando todo el tiempo de por qué hago esto, o debería hacer esto, o a veces me he hecho mucha mierda a mí misma por estar grabando, porque yo como que putas estoy haciendo, pero pues depende, o sea, yo creo que va de acuerdo a las preguntas que también cada persona se hace. Bueno, no sé, Guti, si quieres compartirnos las preguntas que decías anteriormente que tenías. ¿La de la Valeria? Sí, ajá. ¿Las querés leer? Dice que no, pero quizás puedo leerla yo. Ahí, ¿dónde está? Vale. Ya, que son preguntas como abiertas. Son dos. Uno, ¿pueden hablar de referentes estéticos, nombrarles y que coincidan a su juicio con la línea curatorial que les tocó? Esa es la primera. ¿Pueden hablar de referentes estéticos, nombrarles y que a su juicio coincidan con la línea curatorial que les tocó? Y la dos, después de haber llevado a cabo este proceso curatorial, ¿qué hallazgos estéticos encontraron? Esto respecto de estilos y o tópicos. O sea, Estilos o tópicos, ¿no? claro, la primera es sobre referentes que coincidan con la línea, digamos, y la segunda sobre hallazgos estéticos en términos de estilos o tópicos. Bueno, lo haremos entonces en el siguiente orden. Cindy, Caro, Mateo y finalizamos contigo, ¿vale, Guti? Ujú. Sí, Listo. ¿Cómo lo vieron ustedes? Cuéntanos. Bueno, ¿cómo está? Es que se me pasa aquí el nombre que te diga otra vez. Creo que se llama Yolanda Domínguez. Es una chica española. Yo lo relacioné mucho con la obra de todos la han nombrado. Tengo algo por decir. Y es en relación a, digamos, esa obra que pues, tiene como un contexto o una conexión con el feminismo. No sé si les parece. Ah, bueno, pues quien puede compartir, tiene la posibilidad de compartir pantalla si gustan y tienen la Voy posibilidad. a compartir entonces. Vale. Ahí está. Ahí esto está. me supera totalmente. Ahí está. Sí. ¿Están viendo las fotos? Esto Sí. de compartir las pantallas. Bueno, dentro de lo que es la obra de Yolanda, ella tiene un trabajo bastante interesante y justo yo lo conecté en el momento en el que pues, partían de un vestido rojo, que era un vestido como para todas las chicas. Y digamos que en cuanto a lo fotográfico, Yolanda pues tiene ahí una exploración con diversos cuerpos, o sea, mujeres que van desde edad, forma, nacionalidad, y el mismo vestido, creo que es la misma talla, se lo pone a estas mujeres. Entonces, digamos que pues, si uno ve la obra con ese mismo vestido rojo, podría llegar a tener como más posibilidades. Y acá hay uno bien interesante que a mí me llama mucho la atención y es justamente como que se puede hacer en relación a lo que es el feminismo y es justamente cómo nos perciben a nosotras en cuanto
como le decía acá Jorge, los medios hegemónicos, cómo nos perciben como en la moda. Uy, se fue un sonido rarísimo. Bueno, voy a compartir, este es el de poses. Entonces es uno que ella tiene como con las poses que generalmente se usan en las revistas de moda, y pues como en cuerpos, digamos, promedio, y como pues algunas de estas mismas poses, si no son como en cuerpos extremadamente delgados, que es como la imposición de lo que debe ser una mujer, extremadamente jóvenes, que ya como pues sí, como hace un juego ahí ya que estas poses quizás le pertenecen solo a un determinado tipo de mujer, ¿no? Y algunas son como sálvame, como la mujer siempre en esa disposición de estar sí, por debajo o al servicio de. Entonces, ella tiene que un trabajo bastante interesante. Yo siento que por ese lado, voy a dejar de compartir. Por acá está Mateo. Creo que por ese lado, en cuanto a referente, es un muy buen referente, sobre todo para esta obra en particular que conecta lo que es feminismo con performance y con fotografía. Por ejemplo, el trabajo de archivo, el trabajo de estar analizando las poses en las revistas, de llevar esas mismas poses sí, como a diferentes cuerpos. Siento que es muy potente y siento como que quizás el simple hecho de quizás acercarse a los nombres de estas mujeres que estaban en las etiquetas o ir a buscar en archivo de prensa la noticia de cómo la mataron y hacer un paralelo en cuanto a cómo encontraron ese cuerpo o cómo documentan ese cuerpo en los medios. Ahí hay algo que tiene para mí en cuanto al proyecto fotográfico unas posibilidades mucho más amplias que utilizar la cámara y tomar fotos y decir, esta es una foto que algunas quedaron muy bonitas porque tenían un buen manejo técnico de fotografía, pero creo que en fotografía, si nos vamos a lo que es proyecto y narrativa fotográfica, puede ser mucho más profundo y complejo. Por ese lado, y creo que ahí entran los tópicos, ¿no? El feminismo como tal. Dale, Caro, ¿tú qué opinas? Yo soy muy mala con los nombres de las personas y de las obras que veo y estoy tratando de hacer memoria de a qué me recuerdan porque me cuesta. La obra de Ella me habita, que es la de María del Carmen Vivas, me recuerda mucho al diario fílmico, al diario íntimo, en primera persona, lo subjetivo, a narrar tus propias historias, tus búsquedas en cuanto al linaje. Hay varios como exponentes de este tipo como de diario. Podría ser, por ejemplo, se me viene en la cabeza Jonas Mekas, pero también, o sea, el tipo de narrar esa búsqueda, ¿no? Por esa intención de reflexión sobre la vida misma y sobre la pérdida y el dolor y el recorrer ese camino del dolor. El de Citrinas y Rubedo, algo muy original que veo en el corte es que el movimiento del video, o sea, las transiciones que hace, los movimientos giratorios que hace sobre la imagen cuando aparece su cuerpo y su cuerpo se está moviendo hacia adelante o hacia atrás. Creo que es un recurso que no lo había visto de esa manera, pero por alguna razón me lleva a un texto que se llama
no me acuerdo si se llama exactamente así, pero es del movimiento del jaguar, más o menos como el llevar como el movimiento del cuerpo, el movimiento de la piel, el movimiento de, como que con todo, siendo muy sensible al propio cuerpo. Me llevó a pensar mucho como en eso y me dejó bastante impactada la forma, o sea, la sensibilidad para la transmisión de ese, de ese movimiento. Perdón. El de los epicentros, el de los epicentros me desconectó un poco también por el tema de la música, como decía Mateo. Sin embargo, hay momentos que son muy rescatables de la pieza, como el roce de cuerpos, los fragmentos de cuerpos. Me recuerda como a un fotógrafo, y no soy capaz de acordarme el nombre, ahorita lo estaba buscando y no lo encontré, pero sí me recuerda a estos collages sobre el cuerpo y a lo íntimo. Y creo que hay una línea de cortometrajes eróticos que se hicieron en Francia que puede ir por ese lado. El de Tengo algo por decir, de Tatiana Montenegro, me encantó el referente que dio Cindy. Yo no tengo como un referente así, o sea, me parece muy chévere el referente que dio. En, el de Papaya Loop me parece interesante, o sea, el de Papaya Loop me recordó como a esta exploración que hacen con frutas y el erotismo también. Ahí hay como he visto varios videos, pero tampoco sé así como un nombre. Y el de autofagia me recuerda más como esta vaina de lo grotesco. O sea, me recordó varias pelis, pero pues también depende como desde el punto de vista en el que lo veas, como por ejemplo podría ser, no sé, Delicatessen y, y ya eso. ¿Tú qué referente podrías compartirnos como a manera de charla, Guti? Pero falta Mateo, ¿no? Sí, ahorita. Ah, bueno, ok, que sigue. Faltaba eh, Cindy y yo, No, ¿verdad? Cindy Cindy ya, ya. pues sí. Me desconecté, lo siento. Bueno, ok, estuve pensando y, por ejemplo, en la obra Escape a un sueño catártico, quizás se me viene a la mente desde lo musical, hablo específicamente, y quizá esta gente también hace algo muy performático en vivo. Una banda de acá de Bogotá que se llama Tigridia. em, y es como pensar en cierta exploración a partir de lo tímbrico, debido a que, bueno, por ejemplo, en esta obra se, bueno, está como lo analógico en un primer plano, por decirlo así. Está un cello, hay un redoblante, hay incluso una mesa. Me parece muy curioso. O sea, y empezar como a buscar ritmos a partir de, a partir de, entonces, en primera instancia, ¿A partir de se qué? me vino en primera instancia, ¿A ah, partir de qué? lo siento, a partir del timbre de la mesa, buscar rítmica y buscar hacer algo más allá de, de los instrumentos convencionales en sí. Yo recuerdo en alguna presentación de este grupo Tigridia, eh, que su contrabajista no usó el arco del contrabajo para lograr hacer lo que quería tocar, sino que
el chico usa como de los avisos que usualmente están en las calles, que dicen calle 28, carrera tal, y usaba ese letrero como arco, buscando em, irse de lo tradicional del sonido del arco de un contrabajo. Eh, Dentro de Héroes Epicentros, siento que, no sé, podría referirme a librerías de sonidos. O sea, em, cuando mucha gente usa, digámoslo así, música libre de derechos de autor para un video cualquiera, para una exposición cualquiera, y entonces encuentras 30 segundos de música, un minuto, Mm. en esas tres presentaciones. Entonces, se me viene a la mente eso, ok, voy a una librería de música y, online, libre de derechos de autor, y lo coloco, pero, pero me desconecta un poco como esa onda de, mm, sí, de que sea algo tan antagónico que llega a ser protagónico y me incomoda como la sensación y la experiencia que estoy viviendo en ese momento. Y autofagia, mm, me remite como a una cultura pop radial. No sé si la música se hizo como con relación y con ese concepto, porque de empresas, pero a la vez me suena algo que uno escucharía en Olímpica Estéreo o en alguna radio mainstream de las ciudades. Entonces, no te podría decir como un referente fijo en cuanto a esos dos. Sin embargo, en cuanto al primero, me parece ese referente. Y pensando de pronto en lo de las cuerdas, no sé, se me viene a la mente Schoenberg, eh, o hasta el mismo, yo sé que Fito Páez está en una corriente, sí, pop rock, eh, quizá, pero en algún momento el man logra, a partir del piano y a partir de desafinar el piano, específicamente en un tema que se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón, jugar con el timbre, no de las teclas, sino de las cuerdas del piano, rasgándolas. Entonces, en primera instancia se me vinieron esos referentes. Dale, Guti. Término de referente, primero se me viene como a la cabeza un poco Raúl Zurita, que es un poeta chileno que juega con el tema de escrituras en la naturaleza o en el aire, y escribe, por ejemplo, en roqueríos, en montaña, en desierto, digamos, pero es más instalativo en verdad. Pero, pero a mí siempre me ha cuestionado y me ha motivado esa idea de interactuar con el entorno, que la escritura interactúe con el entorno. Si bien ese trabajo de Raúl Zurita siempre ha sido bien instalativo, o sea, no sé si se puede decir así como performático en un sentido más estricto. Sí, siempre lo he tenido, yo creo, como un referente en cuanto a ampliar el concepto de escritura, así como a darle un paso más. Bueno, pero en realidad se me ocurre otro, otro digno de mencionar, que ¿cómo se compara? Tengo que, ahí para compartir una cosita, ¿se ve? Está cargando, ya sé, ya. Ujú. Bueno, es como un homenaje, digamos, a un performista chileno que es amigo nuestro,
que, que trabaja harto con el tema de la escritura en sus acciones. Siempre está como dándole vuelta a la cuestión de una u otra manera y, y siempre está cuestionándoselo, siempre yo encuentro que está de alguna manera trabajándolo. Y cuando yo lo conocí en persona y cuando con la Valeria, por ejemplo, empecé como a frecuentarlo más, me di cuenta que en realidad es verdad que es una constante en su trabajo, aparte de otros tópicos. Entonces yo pensaría como por ahí la cosa, como le aprovecho de decir que lo investiguen los dos personajes chilenos que igual merecen la pena. Sobre todo es este Samuel Ibarra que está, digamos, en plena producción. ¿Ah? Y también me recordó mucho a esta perfoconferencia, las palabras y los cuerpos, porque Samuel Ibarra como que cultiva como un estilo, podríamos llamarlo algo así como tecno chamánico. Entonces, como combinando varias cuestiones como lo pop, lo popular, con la cuestión medial, y rituales de diferentes culturas, rituales que vienen de por acá y de por allá, de donde vienen ustedes. Pero tomando diferentes ritualidades de América y llevándolo como a la práctica en relación a la escritura. Trabaja mucho con el tema de los mantras, igual de los rituales, varias lenguas. De hecho, el último libro que sacó se llama Directiví Abacuá, algo así. Pero está como muy inspirado en esta cuestión como popular del DirecTV con estas lenguas como que son nuevas acá, como el creol, por ejemplo, o creyol, digamos, que aquí la gente en Chile no la conocía, digamos. Entonces él siempre se está preguntando y interesándose por ese tipo de cosas. En cuanto a como a hallazgos, descubrimientos que me gustaron en este proceso curatorial, me gustó mucho encontrarme con la acción Tengo algo por decir, porque aparte que le daba una vuelta a la cuestión de la etiqueta y de la escritura misma en el cuerpo, siento que a través de esa escritura era una interpelación no solamente a los hombres, bio-hombres, digamos, que a mí me causó mucho sentimiento encontrado esa acción porque me recordó muchas de las actitudes mías. Muchos de mis problemas, digamos, interiores afloraron, digamos, cuando me encontré con esta performance, pero siento que es interesante no solo porque es un cuestionamiento a los hombres, sino que también es una invitación a la reflexión hacia los cuerpos mujeres, digamos. Como que siento que juega un doble rol que me parece muy valioso y para mí fue un gran hallazgo porque de repente siento que, claro, hay muchas performances que hablan del machismo, hablan del patriarcado y todo, y digamos, hay una culpabilización, pero no todas generan una retroalimentación hacia las mujeres, por ejemplo. Siento que esta performance, usando la escritura, era un tiro hacia los dos lados. Sien- Esa sensación me dio a mí, por lo menos, y me agradó mucho encontrarme con esa acción. Siento que tiene mucho potencial igual. Ojalá la hagan ahora en pandemia. Siento que promete porque un poco como que juega con esa pregunta que yo hacía, si el confinamiento y el virus es la muerte de la performance en la calle o es otra oportunidad para poder hacernos otras preguntas. Otro hallazgo interesante y que me sentí muy cómodo con la didáctica deconstructiva, que en realidad fue un hallazgo en términos, no sé si lo puedo llamar como estilístico, es como más como topic, no sé, pero es más que nada porque yo vengo de una escuela de filosofía muy deconstructiva. Entonces me sentí muy cómodo al verme enfrentado a esta didáctica por venir. Siento que, si bien la encontré un poquito eurocéntrico, siento que me dio una buena sensación, fue un hallazgo que combina la cuestión derridiana
con una cuestión estética aterrizada. Ahora bien, me hubiera gustado que lo hubiera aterrizado un poquito más en términos de lo que es nuestro continente. Quizás el libro o la tesis que él escribió va más ahí al callo con eso. Y creo que por ahí podría dejar eso. Sí. Gracias, Guti. Si quieres, puedes dejar de compartir. ¿Cómo? Ahí donde dice dejar. Ajá. Bueno, nada. Creo que me parece que esas preguntas nos ayudan a cerrar muy bien como este espacio de conversación que pudimos tener. Mateo nos va a compartir algo de lo que él interpreta, entonces como que creo que es el momento preciso como para darle ya también el merecido cierre al encuentro. Entonces, les agradezco mucho y les invito a que escuchemos un rato lo que Mateo nos va a compartir. Bueno, hagamos una pruebita súper rápida para ver que todo esté sonando bien. Me dicen, porfa. Ok. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok. Voy a empezar tocando y les cuento un poquito sobre este cuento.